alumnos y público televidente. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemáticas a través del programa Educando TV. Les recuerdo, soy la maestra Delphi y los estaré acompañando durante esta sesión. El tema que nos toca abordar es la de áreas y perímetros, correspondiente a la rama de la geometría. Antes de abordar este tema, ¿sí?, me precisa que ustedes recuerden, ¿sí?, o recordemos las figuras, las diferentes figuras geométricas, ¿sí? Y las figuras geométricas reciben sus nombres, ¿sí?, de acuerdo a sus lados, ¿sí? Cuando una figura geométrica tiene tres lados, ¿sí?, una figura geométrica que tiene tres lados se conoce como triángulo, ¿sí? Lo voy a ir anotando, triángulo. Triángulo. Ese es el triángulo, una figura que tiene tres lados. Bueno, la figura que tiene cuatro lados, ¿sí?, lo conocemos como cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. Este es un cuadrado. También hay una figura, ¿sí?, que tiene cuatro lados, pero tiene dos lados largos y dos lados cortos. Se conoce como rectángulo. ¿Por qué tenemos que conocer primero estas figuras? Porque sobre estas figuras vamos a trabajar para calcular su área y su perímetro, ¿sí? Entonces, este es un rectángulo. Rectángulo. Otra figura que tenemos, ¿sí?, es la figura que tiene cinco lados, ¿sí? Esa figura de cinco lados se le conoce como pentágono, penta, ¿sí? Pentágono, de cinco lados. De seis lados, ¿sí?, la figura que tiene seis lados se conoce como hexágono, hexágono, de seis lados. De siete lados, ¿sí?, de siete lados es el heptágono, ¿sí? Heptágono. De ocho lados, ¿sí?, de ocho lados es el octágono. De ocho lados. El de nueve lados, ¿sí?, el de nueve lados se llama nonágono, ¿sí?, nonágono. Y la figura que tiene 10 lados se llama decágono, ¿sí?, decágono. También hay otras figuras que nosotros necesitamos conocer, ¿sí? Por ejemplo, esta figura, ¿sí?, esta figura que tenemos aquí es el rombo, ¿sí? Esta figura que tenemos, ¿sí?, que vamos a ver ahorita, esta figura es el rombo, ¿sí? También necesitamos conocer esta figura, rombo. También hay otra figura, ¿sí?, que es el trapecio, ¿sí? Esta figura es el trapecio. Trapecio. Y tenemos otra figura que lo conocemos como círculo, ¿sí? Esta figura, ¿sí?, esta otra figura se conoce como círculo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Ya recordaron? ¿Sí? De hecho, pues este es como un pequeño recordatorio porque sobre estas figuras vamos a trabajar para calcular áreas y perímetros. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, voy a quitar las figuras, ¿sí?, porque vamos a empezar ya a abordar, a ver cómo calcular áreas y perímetros de estas
figuras. ¿Sí? Primeramente vamos a ver, ¿sí?, la figura, bueno, los más conocidos, lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Las figuras más conocidas. Primero vamos a ver la figura que tiene 4 lados iguales. ¿Sí? ¿Cómo se llama la figura que tiene 4 lados iguales? Cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver el cuadrado. Aquí este cuadrado, ¿sí?, vamos a calcularle su área y vamos a calcular su perímetro. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Sí? Vamos a definir qué es área y qué es perímetro. ¿Sí? Área, ¿sí?, aquí tenemos esta figura. Esta figura es un cuadrado. ¿Sí? Vamos a definir lo que es área. Área es la superficie, todo lo que está adentro. Eso se le conoce como área, la superficie de esta figura, todo lo que es adentro. ¿Sí? Área, la superficie. Y perímetro, ¿sí?, área es la superficie. Área va a ser la superficie. Y perímetro es el contorno de la figura, o sea, los lados de la figura. Perímetro es el contorno. ¿Sí? ¿Sí queda claro estos dos conceptos? ¿Sí? Porque luego a veces nos confundimos. ¿Sí? A veces nos confundimos. ¿Sí? Entonces, área es la superficie y perímetro es el contorno, los lados. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿sí?, ya que tenemos aquí el cuadrado, ¿sí?, cómo calcular el área y cómo calcular su perímetro. ¿Sí? Vamos a ponerle una medida. ¿Sí? A, ¿sí?, mide 5 metros. ¿Sí? Una medida de este cuadrado, o sea, una medida, lo que mide un lado de este cuadrado. Ahora vamos a ver cómo se calcula el área y cómo se calcula el perímetro. ¿Sí? La fórmula para calcular el área de esta figura, ¿sí?, área es igual a al cuadrado. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, en lugar de A, vamos a poner el número 5. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a calcular el área de este cuadrado. Si uno de sus lados mide 5 metros, ¿cuál sería su área? ¿Sí? Entonces vamos a poner, ¿sí?, A igual a 5 al cuadrado. En lugar de A ponemos el número 5. 5 metros al cuadrado. ¿Sí? Área es igual a... Aquí tenemos una potencia. ¿Sí? Tenemos una potencia. 5 al cuadrado. Vamos a multiplicar 2 veces el número 5. 5 por 5, ¿cuánto es? 25. Y ponemos 25, ¿sí?, 25 metros cuadrados. El área, ¿sí?, siempre se va a calcular, o sea, en metros cuadrados. ¿Sí? Metros cuadrados porque es área, es la superficie. Ahora, aprovechando que tenemos aquí el cuadrado, vamos a ver cómo se calcula su perímetro. ¿Sí? Perímetro. Perímetro es igual a 4 veces A. ¿Sí? Perímetro es igual a 4 veces A. Recordemos que perímetro es el contorno, ¿sí?, la orilla. Entonces, si uno de sus lados mide 5 metros, ¿cuál sería su perímetro? Vamos a multiplicar 4 veces, vamos a multiplicar 4 por 5, ¿sí?, porque 5 es la medida de uno de sus lados y lo vamos a multiplicar por 4 porque es un cuadrado. Entonces tenemos, ¿sí?, perímetro igual a 4 por 5 metros. ¿Sí? Perímetro es igual a 4 por 5, 20. 20 metros. Nada más metros. ¿Sí?
¿sí? Porque es el perímetro. Recordemos que el área va a ser en metros cuadrados y perímetro va a ser en metros, ¿sí? ¿Ya quedó claro? ¿Ya recordaron? ¿Sí? Esto pues quizás ustedes ya lo habían visto en la primaria, ¿sí? Aquí es como un repaso, ¿verdad? Bueno, ¿ya tomaron nota? ¿Sí? Puedo quitar esta figura porque vamos a ver otra figura, ¿sí? Bueno, voy a quitar esta figura, ¿sí? Y vamos a pasar a ver otra figura, ¿sí? Vamos a ver otra figura. Ahora vamos a ver, ¿sí? Una figura que es el triángulo, ¿sí? Vamos a ver el triángulo, ¿sí? Este es un triángulo, ¿sí? Este es un triángulo. Ayer vimos los tipos de triángulos. Este es un triángulo equilátero, ¿sí? Tiene sus tres lados iguales. Bueno, tenemos este triángulo. Vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área y el perímetro? Vamos a ponerle de base, ¿sí? 4 metros y de altura, ¿sí? Esta va a ser la altura, ¿sí? Esta va a ser la altura de este triángulo de 6 metros, ¿sí? Ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula que se ocupa o que se aplica para calcular su área y su perímetro. Para calcular el área del triángulo es base, ¿sí? Base por altura sobre 2. ¿Sí? Base por altura sobre 2. Entonces aquí tenemos, ¿cuánto mide la base? 4 metros. 4 metros. ¿Por cuánto vale la altura? 6 metros. 6 metros entre 2. Esto va a ser igual a 4 por 6, 24 metros cuadrados sobre 2. Esto va a ser igual a 24 entre 2, ¿cuánto es? 12. 12 metros cuadrados. Ese es el área de esta figura, de este triángulo, ¿sí? Ya nos dieron las medidas, la base y la altura. Vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? El perímetro, ¿sí? Perímetro igual a 3 veces A. Bueno, aquí lo manejamos como A. Vamos a poner A, ¿sí? Bueno, aquí vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a poner que A, ¿sí? Un lado de este triángulo mide 3 metros. El lado de este triángulo, uno de sus lados mide 3 metros, pero como le vamos a calcular su perímetro, ¿sí? Recordemos que perímetro es el contorno. Entonces, este lado, ¿sí? La medida de un lado de 3 metros, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué 3? Porque es un triángulo, es una figura que tiene 3 lados, ¿sí? Entonces, ponemos, ¿sí? Que perímetro es igual a 3 por, ¿sí? ¿Cuánto mide el lado de esta figura? 3 metros. 3 metros. Esto va a ser igual a 3 por 3, 9 metros. Este es el perímetro de este triángulo, ¿sí? 9 metros, ¿sí? 9 metros es el perímetro de este triángulo, porque ya conocemos uno de sus lados, que mide 3 metros, ¿sí? Y como es un triángulo, lo vamos a multiplicar por 3, ¿sí? 3 por la medida de uno de sus lados, y me da 9 metros. Ya calculamos el área y ya calculamos su perímetro de este triángulo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra figura. ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? Espero que estén tomando nota para que no se les olvide. ¿Sí? Bueno,
voy a quitar esta figura, ¿sí? Voy a quitar esta figura y vamos a conocer otra figura, ¿sí? Vamos a conocer otra figura, ¿sí? Que no se les olvide, hay que tener muy claro esos dos conceptos, área y perímetro, ¿sí? Área y perímetro. Aquí tenemos, ¿sí? Vamos a poner otra figura, ¿sí? Otra figura que es el rectángulo, ¿sí? Esta figura también tiene 4 lados, pero son 2 lados largos y 2 lados cortos. Esta figura se conoce como rectángulo, ¿sí? Y también vamos a calcular su área y su perímetro de este rectángulo. Bueno, vamos a poner primero sus medidas, ¿sí? La base mide 6 metros, ¿sí? Y la altura mide 4 metros. Altura, 4 metros. Esas son las dos medidas de este rectángulo, ¿sí? La base mide 6 metros, ¿sí? Y la altura 4 metros. Ahora vamos a calcular su área, ¿sí? La fórmula para calcular el área de este rectángulo es base por altura. Base por altura. Así nada más, ¿sí? Del rectángulo. Entonces vamos a sustituir los valores, ¿sí? Y queda de la siguiente manera. ¿Cuánto mide la base? 6 metros. 6 metros por la altura, 4 metros. 4 metros. Multiplicamos. 6 por 4, 24. Metro por metro, metro cuadrado, ¿sí? Ahí estamos multiplicando. Entonces, metro por metro, metro cuadrado. 24 metros cuadrados. Este es el área, ¿sí? De este rectángulo. ¿Sí quedó claro? Ahora vamos a ver, ¿sí? Para calcular su perímetro, ¿sí? La fórmula es 2 por A más B, ¿sí? Ahora aquí le vamos a poner como A, ¿sí? A 4 metros, ¿sí? Y B 6 metros. Bueno, y B 8 metros, ¿sí? Vamos a cambiarle el dato, B 8 metros. Vamos a calcular su perímetro, es decir, el contorno. Y ya tenemos aquí nuestra fórmula. Para calcular el perímetro de este rectángulo es 2 por A más B. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Perímetro es igual a 2 por, ¿cuánto vale A? 4 metros, ¿sí? 4 metros más, ¿cuánto vale B? 8 metros, ¿sí? 8 metros. Ahora hacemos el procedimiento, 2 por 4 más 8, 12, ¿sí? 12 metros. Esto es igual a 12 por 2, 24. 24 metros. Ya tenemos el perímetro de este rectángulo. Ya calculamos su área y ya calculamos su perímetro. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Ya recordaron? Bueno, ahora ya tomaron nota porque voy a quitar la figura y ya vamos a poner otra figura, ¿sí? Bueno, voy a quitar el rectángulo, ¿sí? El rectángulo y vamos a ver otra figura igual también. Vamos a calcular su área y vamos a calcular su perímetro, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra figura que es el rombo, ¿sí? Este es un rombo, ¿sí? Vamos a ponerle sus medidas, ¿sí? Bueno, el rombo tiene dos partes, dos elementos, ¿sí? El rombo tiene dos elementos que se conocen como diagonales, ¿sí? Una es diagonal mayor y otro es diagonal menor, ¿sí? Diagonal mayor es esto, ¿sí? Estas líneas punteadas, o sea, de aquí, de este punto a este punto,
Este es el diagonal o diagonal mayor, ¿sí? Diagonal mayor y diagonal menor, ¿sí? La diagonal mayor se representa con la D mayúscula y la diagonal menor con la D minúscula. Ahora, para calcular el área, ¿sí? Vamos a ponerle sus medidas. Diagonal mayor mide 8 metros y diagonal menor va a medir 4 metros. ¿Sí? El área para calcular es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Sí? Y sustituimos los valores. ¿Cuánto mide la diagonal mayor? ¿Sí? 8 metros. 8 metros por la diagonal menor, ¿cuánto mide? 4 metros. 4 metros entre 2. Y resolvemos, hacemos el procedimiento. 8 por 4, 32 metros cuadrados entre D, 2. Esto es igual a 32 entre 2, 16. 16 metros cuadrados. Este es el área de este rombo, ¿sí? El área de este rombo es 16 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular su perímetro, ¿sí? El perímetro es 4 veces A. Vamos a ponerle que uno de sus lados, ¿sí? Mide 5 metros. ¿Sí? Uno de sus lados, ya borramos esto porque ya calculamos el área. Ahora vamos a calcular el perímetro. Uno de sus lados mide 5 metros. Y fácil, ¿sí? Multiplicamos el 5 por 4. ¿Por qué? Porque este rombo tiene 4 lados. Entonces, 4 por 5 metros. Esto es igual a 20 metros. Este es el perímetro de este rombo. ¿Sí quedó claro? Bueno, ahora vamos a ver otra figura, ¿sí? Voy a quitar esto, ¿sí? Y vamos a poner la otra figura, que es un trapecio, ¿sí? Este es un trapecio. Vamos también a calcular su área y vamos a calcular también su perímetro, ¿sí? Primero vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la base mayor, cuál es la base menor? ¿Sí? La base mayor, la base menor, ¿sí? Esta es la base menor, ¿sí? Y esta es la base mayor. La base mayor se representa con la B mayúscula y la base menor con la B minúscula. Y también tiene una altura, ¿sí? Una altura. H igual a, le vamos a poner que mide 4 metros. 4 metros. Ahora vamos a calcular el área. La fórmula para calcular el área es base mayor más base menor, ¿sí? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Esa es la fórmula para calcular el área de este trapecio, ¿sí? Ahora, sustituimos los valores, ¿sí? Aquí vamos a poner que la base mayor mide 8 metros, 8 metros. La base menor, 4 metros, ¿sí? La base menor, 4 metros. Ahora sustituimos los valores, ¿sí? Y ponemos base mayor, ¿sí? Mide 8 metros más 4 metros por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 4 metros. 4 metros sobre 2. Esto es igual, 8 más 4, 12. 12 por 4 metros, 12 metros por 4 metros entre 2. Esto es igual, 12 por 4, 48. 48 metros, ¿sí? Cuadrados entre 2, ¿sí? 24, ¿sí? 24 metros cuadrados. Este es el área de este trapecio, ¿sí? Ahora, para calcular su perímetro, ¿sí? Nada más les damos valores, ¿sí? a los otros dos lados, ¿sí? Si el otro lado mide a 2 metros, ¿sí? A, B, C 4 metros, y este va a ser la B mayúscula, 8 metros, ¿sí? Entonces,
ya nada más sumamos los lados, ¿sí? Para calcular el perímetro. Para calcular el perímetro quedaría como A más B más C más B mayúscula. ¿Cuánto vale A? ¿Sí? A aquí va a valer, ¿sí? A aquí va a valer 2 metros, ¿sí? 2 metros más, ¿cuánto vale B? 4 metros más C, 4 metros y más la B mayúscula, 8 metros, ¿sí? 8 metros. Esto es igual a 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 8, 18. 18 metros. Este es el perímetro, ¿sí? de este trapecio, ¿sí? 18 metros. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 8, 18. Bueno, entonces ya vimos cómo calculamos áreas y perímetros. No hay otras figuras que pues también se le tiene que calcular su área, su perímetro, pero pues eso tal vez lo vemos en otra sesión, en otro momento. Ahorita pues nada más nos dio tiempo ver estas figuras. Bueno, pues jóvenes, padres de familia, público televidente, me dio gusto compartir y estar con ustedes, calcular áreas y perímetros de estas diferentes figuras geométricas. Espero que se haya entendido, ¿sí? Que hayan recordado, ¿sí? Y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.